Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Este es su programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Traído a ustedes, mis queridos oyentes, por cursillistas, para cursillistas, católicos de todos los movimientos, ministerios y congregaciones, taxistas, camioneros, securities. Esta parte me gusta, Alba, porque es una convocatoria, es un llamado a toda esa gente hermosa que está allá afuera a que nos escuche, a que estén preparados para lo que vamos a hablar en esta noche. Mi nombre es William Tejeda y me acompaña Alba Marín. Buenas noches. Pues muy buenas noches, hermanos. Como es habitual, tendremos un programa lleno de sorpresas, temas interesantes, noticias de nuestro movimiento y una muy importante que se la vamos a dar en breve. También noticias de nuestra iglesia, pero sobre todo estaremos hablando de Dios, de nuestro Padre y Creador que nos ha dado la vida. No me gusta hacer nada, Alba, ningún proyecto en mi vida sin antes orarle al Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que me inspire y que me guíe. En esta noche el tema será la Biblia. La Biblia será, estamos en septiembre, que es el mes de la Biblia, y queremos hablar de la palabra de Dios. Pero antes les quiero pedir, hermanos, que ahí donde ustedes están sentados, conduciendo, lo que estén haciendo, concéntrense un poquitico, pongan su mente y su corazón en el Señor. Y vamos juntos a rezarles la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ahora sí podemos comenzar, porque ahora estamos iluminados por el Señor. Como les decía, nuestro tema de esta noche será la Biblia. Estaremos hablando sobre los primeros libros, cómo se escribió, quién la escribió y, claro, muy importante, quién la inspiró. Pero antes me gustaría darles algunas noticias de nuestro movimiento. En este mismo instante está ocurriendo en nuestra casa, Monseñor Agustín Román, algo impresionante, algo realmente precioso. Un milagro está ocurriendo esta noche. Cuéntanos, Alba, ¿qué está ocurriendo esta noche en Cursillos de Cristiandad? Verdaderamente sí, es una trascendencia, es trascendental lo que les debe estar pasando a unos cuantos hombres que están haciendo su cursillo de cristiandad este fin de semana. Lo están llevando a cabo y esas son buenas noticias. Eso no sale en ninguna parte, ¿no? Cuando una persona, un corazón, una mente está siendo transformada y está teniendo un encuentro con el Señor. Ese es un acontecimiento que tenemos este fin de semana pasando. Sí, es algo increíble porque, nosotros, tú y yo, podemos dar testimonio de lo que hace un cursillo de cristiandad en los corazones de las personas. Así que sí, claro, esa gente están teniendo cada uno su encuentro personal con el Señor. Hoy es sábado, estamos, pudiéramos decir, en la cúspide, en el clímax del retiro, del cursillo, y por supuesto ellos están teniendo ese encuentro personal en este mismo instante. ¿Qué otras noticias tenemos, Alba? Próximamente tenemos el cursillo de mujeres, o sea, este fin de semana están los hombres, pero también tenemos para mujeres que se van a congregar el 24 de septiembre hasta el 27. Este es el cursillo 245, en el que es un encuentro consigo misma, un encuentro con la iglesia, un encuentro con hermanos, en este caso con las hermanas, vamos a ser todas mujeres, y tener un encuentro con el Señor, que pues es en resumidas cuentas lo que nos mueve, lo que nos trae y qué respuesta le vamos a dar. O sea, es una propuesta de Dios y Él espera una respuesta nuestra. Así que para que hagan planes, el 24 de septiembre al 27, inviten a sus amigas, a sus familiares, es para
mujeres de 18 años en adelante, no importa la edad que tenga, puede tener 99 años, 100 años, como quiera. Es para toda mujer que quiera pasar una experiencia con el Señor. Sí, esto me gustaría en este punto aclarar o darles quizás la noticia, porque muchas personas no lo saben. Quizás sí saben que en el pasado Cursillo de Cristiandad era un movimiento un poquito más exclusivo de personas que tenían ya los sacramentos. Así, muy importante. Claro, porque en Cursillo tenemos algo que se llama Escuela de Dirigentes. Entonces, la visión en el pasado era traer personas que tenían ya sus sacramentos, estaban participando activamente en la iglesia, estaban casados por la iglesia y prepararlos para llevar el Evangelio a su metro cuadrado. Pero nuestro movimiento, leyendo los signos de los tiempos e inspirado por nuestra propia iglesia, que lo hace constantemente, se ha renovado y ha abierto las puertas a toda persona que quiera participar en un cursillo de cristiandad, aun cuando no esté casado por la iglesia, aun cuando no esté participando de los sacramentos, pues aquí lo vamos a recibir, lo vamos a querer mucho y lo vamos a instruir en el camino que deben seguir. Para inscribirse en este cursillo, pues la persona a la que deben llamar es nuestro querido hermano Wilfredo Escala. Su número de teléfono es el 305-972-5717. 305-972-5717. Ya antes de comenzar con nuestro tema de la noche, me gustaría recordarles también que tenemos activa la página web, tenemos Facebook y tenemos también YouTube, donde usted puede escuchar estos programas que se ha perdido. Tenemos una nueva página de Facebook, digamos una página adicional. La que teníamos anteriormente se mantiene, es un fanpage donde vamos a estar leyendo el Evangelio y algunas noticias del Vaticano y algo que se puede agregar en aquella página. Pero tenemos una página más interactiva donde ustedes pueden poner sus comentarios, colgar, hablando en términos cibernéticos, colgar sus en nuestro muro las cosas que les gustan, lo que quieren compartir con nosotros. También me gustaría mencionar, y ya esto sí les prometo que es lo último, antes de entrar en el tema, recordarles a nuestros hermanos cursillistas que tenemos una rifa a protecho que necesita que sea reactivada, que sea alimentada para poder cumplir con nuestra meta de reparar nuestra casa de cursillos. Me refiero a la rifa del carro que tenemos en nuestra casa de cursillo. Esto es un mensaje más propio para los cursillistas. Entrando en el tema de esta noche, como le habíamos prometido, vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué nos trae, Salva? ¿Qué nos puedes comentar sobre este libro sagrado? Este libro que tanta gente tiene en su casa empolvado, que lo tienen en una gaveta, y después se atreven a decirnos o a decirme, ¿qué me ha dicho Dios? Dios no me habla. Yo no he escuchado a Dios. Pues mi recomendación es que abra la gaveta, desempolve su Biblia y la comience a leer. A ver, háblanos de la palabra de Dios. Bueno, resulta que durante este mes de septiembre, en muchas comunidades cristianas, se desarrollan actividades que permiten acercarse mejor, con más provecho a la palabra de Dios. Y indagando un poco sobre lo que es la Biblia y cayendo en la cuenta que tenemos un mes de la Biblia, la Iglesia Católica Romana, y no solo la Iglesia Católica Romana, sino también la Iglesia Ortodoxa y algunas también iglesias evangélicas, y muchos no lo sabíamos. O sea, como católicos ignoramos demasiado lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que algunos lo saben, otros no, pero yo creo que en términos generales me parece como que no lo sabíamos, porque a mí me ha sorprendido todo lo que pude averiguar. Por ejemplo, que se hacen actividades en algunos países, porque esto es en la Iglesia Universal, la celebración del mes de septiembre. En algunas parroquias hacen actividades, hacen caminatas, hacen conferencias, se reúnen todos, hacen operativos bíblicos.
a nivel masivo y en las iglesias locales. Y los medios de comunicación, escritos, la prensa, radiales y televisivos en muchos países. Y esta es una forma de hacer reconocimiento a la palabra de Dios y también su influencia en los pueblos que profesan creer en Dios. Sin embargo, el hecho de que una nación diga honrar a Dios no quiere decir que en verdad lo haga, pero es una forma de incentivar el estudio del libro más leído del mundo y el único con el poder de dar vida al ser la palabra escrita de Dios. O sea, que la Biblia tiene esas dos connotaciones. Sigue siendo el libro más leído del mundo y también el único libro que puede transformar mi vida. Uno de los países que lo tiene por ley, que es algo maravilloso y que está inclusive en el escudo de su país, es República Dominicana. Y que sea una ley, eso me pareció muy curioso y muy importante. Pues felicidades a los dominicanos. Sí, a todos los dominicanos, felicidades. También es ley en Nicaragua, lo tienen con decreto y todo. Y en muchos países, o sea, en Argentina, en Perú, en Colombia. Raramente, no sé todavía por qué en Colombia la celebran es el 31 de octubre, pero es el mes de septiembre en todos los países. Y por eso es para poderla promover, para poderla promocionar. Hay escuelas. Hablando pues de Colombia, yo tengo que decir que una de las escuelas más conocidas o reconocidas que lo ha llevado a diferentes países es el doctor Oscar Henao, que hemos tenido pues la alegría de tenerlo aquí en la casa de Cursillo, porque haciendo la jornada bíblica enseña qué es la Biblia y cómo leerla. Y él tiene una escuela allá en Medellín en la que tiene esa basado en la escritura, como 150 comunidades, o sea, desde 1980 y pico, se han dedicado a que por medio de la Biblia es descubrir lo que Dios quiere. Ha hecho un plan de evangelización, que eso es lo que a nosotros nos tendría que llevar. Sí, es increíble. Yo estuve aquí en la jornada bíblica cuando estuvo el doctor Oscar Henao y fue realmente impresionante. Nos dejó el sabor de que de verdad no es difícil leer la Biblia. A veces nos creamos conceptos que heredamos verbalmente de otras personas como que no, eso es muy difícil. Es muy difícil leer la Biblia. Y no lo es. No lo es. La Biblia tampoco es algo que debemos leer, o sea, comenzando por el Génesis y terminando el Apocalipsis, libro tras libro, párrafo tras párrafo. Bueno, y acabo de decirlo teniendo en cuenta de que son numerosos libros. No es un solo libro, es una biblioteca. Tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Estos libros de una vez no se escribieron. ¿Ustedes saben cuántos años transcurrió para que todos estos libros se escribieran? Pues 900 años aproximadamente, entre 900 y 1000 años. Muchos de ellos, en su principio, en su inicio, fueron libros que se transmitían verbalmente, historias, fragmentos de historias que se transmitían verbalmente cuando aún no existía la escritura. También cabe resaltar que acá en Miami hay también recursos como en esfuerzos. También tenemos la fuente para buscar y saber sobre la Biblia, hacer la lección divina que nos recomienda mucho la iglesia. Esta se llama Fundación Ramón Pané, que los cibernéticos pueden ir a buscarlo, que es www.fundacionpané.org. También tiene programa en la radio los domingos aquí en Radio Paz, los que lo quieran escuchar. Él hace todos los pasos con una lectura, es verdaderamente pues me parece una fuente extraordinaria para poder aprender y que la lectura se haga normal para todo católico. Nosotros deberíamos de caracterizarnos por conocer lo que creemos, conocer lo que decimos profesar. Es importante, la tradición nos enseña la Madre Iglesia como maestra,
Pero hoy en día, que hay tantos recursos y que tenemos la dicha de tener la Biblia en nuestro propio lenguaje, es de motivación propia, ¿no? También hacerlo, que me parece muy, pues, motivacional, de que nosotros mismos busquemos cómo hacerlo, que no lo veamos difícil de alcanzar, que no lo veamos que es algo que es para gente demasiado estudiada o preparada, o eso que me va a decir o no lo entiendo. De verdad, uno puede ser que no lo entienda. A mí me pasaba cuando leía cosas del Antiguo Testamento y se veía que si las guerras, que no sé qué, pero con la guía que tenemos hoy en día. La mayoría de las Biblias hoy están dotadas de comentarios en la parte de abajo que pueden, en el footnotes, ¿no? Pueden chequear, pueden leerlo y aprenden. Muchas personas te dicen que no tienen tiempo. Y para mí realmente cuando yo escucho eso me vienen a la mente dos cosas. Una, o esta persona tiene muy desorganizado su tiempo, o realmente no tiene tiempo. Una de esas dos, ¿no? Porque debemos cuestionarnos y pensar cuánto tiempo no perdemos no voy a atacar las telenovelas, no voy a atacar a eso. Pero ¿cómo va a ser eso, William? No, es que sí, muchas veces se menciona las telenovelas como uno de los tiempos más mal gastados, pero realmente pienso que para la persona que le guste es un tiempo en el que puede distraerse y refrescar un poco su mente, aunque mucho cuidado, porque lo que nos traen las novelas es una distorsión total de la familia, de la sociedad. Bueno, había prometido que no iba a decir nada sobre las telenovelas, ¿no? No siga, por favor. No sigo. Bueno, yo les recomiendo que hagan su tiempo, que agarren la palabra de Dios, la Biblia, la desempolven, la abran y comiencen a leerla. Piensen en qué dijo el autor bíblico. Piensen qué te dice a ti esa lectura. O sea, hay muchos métodos. Busquen los métodos en que ustedes pueden hacer lección divina, que ustedes pueden analizar y meditar. La palabra de Dios nos ayuda también a orar. A orar es muy eficaz en la oración. Con solamente leer un fragmento podemos dedicarnos a orar, a meditar ese fragmento. Y para qué hablarte de los salmos, que son maravillosos, esos salmos de David, todas esas alabanzas, todos esos halagos preciosos que le hace a Dios. Les he traído un versículo bíblico muy interesante del primer libro de los Macabeos, el capítulo 12, versículo 9, que dice: nuestra intención en este momento no es solicitarles ninguna ayuda, pues son nuestras sagradas escrituras las que nos sirven de consuelo. Qué hermoso que este hermano Macabeo, pues, y digo hermano porque eran dos hermanos los que estaban en esta lucha en Israel, pues le basta con las escrituras. Qué fortaleza, qué energía, qué poder le da a este hombre la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Este es probablemente el versículo bíblico donde se menciona por primera vez el término sagradas escrituras. La palabra Biblia viene del griego biblión, y no los voy a enredar mucho para no enredarme yo, hablando de todos los orígenes, de toda la etimología de estas palabras, de esta palabra, pero sí, viene de biblión, significa también biblioteca, y es por eso que se le llamó así. Es el conjunto de muchos libros que fueron escritos, unos en papiro, otros en pergamino. Eran diferentes materiales de corteza de árbol o de piel de animales. En estos era donde se escribían, por eso eran rollos. Es por eso que vemos muchas veces en las películas como en las sinagogas desenrollaban algo de lo cual leían, pues eran los materiales que se utilizaban para imprimir, para dejar impresa esta palabra de Dios. Cuando ya la iglesia toma todo esto que van juntando libro con libro para poderse convertir en una biblioteca, que se llama canon, el canon católico romano de la Biblia que conocemos hoy, fue sancionado por primera vez en el Concilio de Hipona
esto en el año 393 de nuestra era. Y dicho este canon, es que se conocen 73 libros y son 46 pertenecientes al Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, y fue confirmado en el Sínodo de Roma en el año 380 y ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397, y luego nuevamente confirmado por el decreto de la cuarta sesión del Concilio de Trento en 1546. O sea, con esto nos damos cuenta también cómo la Iglesia tanto ha trabajado. San Jerónimo nació en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342. Él consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y es considerado uno de los mejores, si no el mejor, en este oficio. La Iglesia celebra el 30 de septiembre, el día de San Jerónimo, y él es caracterizado por decir: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Y quisiera que nos dijera, William, ¿cuál es la diferencia de la Biblia católica de la que no es católica? Porque eso también va fomentando pues diferentes opiniones de los que quieren saber o no saber de la Biblia. Bueno, la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia que usan nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos separados, es, mira, te lo voy a responder después de la pausa. Vamos a unos breves comerciales de nuestra emisora y cuando regresemos vamos a escuchar a nuestro director espiritual, el Padre Santiago Mateo. Ya regresamos. La Biblia la utilizamos no solo en modo individual o particular cuando estudiamos con ella, la leemos, es palabra de Dios, nos sirve para meditar, para conocer nuestra historia, sobre todo comenzando por ese Antiguo Testamento que es como el primer álbum de nuestra familia. Después el Nuevo Testamento pues es la presencia de Dios en la historia, Cristo que se encarna y nos habla, ahí están los evangelios y lo que se deriva después de toda aquella primera comunidad. Leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, pero en la liturgia también tenemos la Biblia. Cuando vamos, por ejemplo, a la Eucaristía, a celebrar la Eucaristía los domingos, que es el día en que la Iglesia nos pide que tengamos una especial atención a la Eucaristía, a la celebración de la Eucaristía, pues vamos y en la Eucaristía tenemos dos grandes momentos. El primer momento, que es el de la palabra, precisamente en ese primer momento, pues leemos la Biblia, se proclama la Biblia los días entre semanas. Sabemos que se reflexionan, se proclaman y se utilizan para la predicación, pues dos lecturas. La primera lectura, después un salmo y después siempre al final, pues el Evangelio. En los días, pues entre semanas, tenemos esas dos lecturas. La primera y la segunda, que es el Evangelio. Los domingos tenemos 3 lecturas. La primera lectura casi siempre del Antiguo Testamento. Y dije casi siempre, después voy a explicar por qué. Después viene el Salmo, después una que también es Biblia, también es Sagrada Escritura, son esos 150 salmos que están ahí en la Biblia conservados, la oración del pueblo judío. Después tenemos la segunda lectura, que casi siempre es una carta de un apóstol, una carta apostólica, y después pues se proclama solemnemente el Evangelio. O sea, los días entre semanas, como dije, son 2 lecturas, los domingos son 3 lecturas. La primera decía que casi siempre es del Antiguo Testamento. ¿Y por qué casi siempre? Porque, por ejemplo, en el tiempo de Pascua, después de la resurrección y hasta Pentecostés, la primera lectura, días entre semana y también los domingos, es tomada de los Hechos de los Apóstoles. O sea, no es en ese caso, no es en ese largo tiempo, esos 50 días en que prolongamos la Pascua hasta Pentecostés, pues no utilizamos el Antiguo Testamento en ese tiempo, sino celebramos, sí, utilizamos el Antiguo Testamento, no utilizamos como los días entre semana y como la otra parte del año, pues lecturas de normales, o sea, las que siempre se suelen utilizar. En ese tiempo pues tenemos los Hechos de los Apóstoles en el tiempo de Pascua, pero
En definitiva, si nosotros, dicen los liturgistas, dicen los biblistas también, que si nosotros vamos regularmente a misa en esos 3 ciclos, porque la liturgia de la palabra está dividida en 3 ciclos, A, B y C, estamos en el ciclo B en este momento, pero dicen que si participamos, como debe ser, en los domingos a misa durante 3 años, pues escuchamos una gran parte, casi la totalidad de la Biblia proclamada en el ambón, en esa primera parte de la misa, que se celebra en diferente lugar a donde se celebra la Eucaristía. Diríamos, el primero es el altar de la palabra, y después pasamos al altar de la Eucaristía, donde se ofrece el pan y el vino, y se consagra el pan y el vino, que entonces serán el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nosotros pues celebramos cada domingo, y celebramos primero la palabra, después la Eucaristía. La palabra de Dios, no solo, como empecé diciendo y como todos sabemos y se ha reflexionado, no solo para leer la Biblia, utilizarla en esos modos de oración tan buenos, la lección divina, por ejemplo, que es orar a partir de la lectura evangélica, sobre todo, no solo lo utilizamos así, sino que la Iglesia nos lo propone también en la liturgia, en la misa dominical o en la misa diaria. La primera parte es la liturgia de la palabra, pues cuando vayamos a la iglesia, pues sepamos que esa no es una parte yuxtapuesta. Es importante también que le prestemos la atención debida y estemos suficientemente atentos a esa parte. No es un preámbulo de la misa, es la misa también. La liturgia de la palabra, donde cada semana escuchamos la palabra de Dios. Bueno, hermanos, gracias por esperar. Ya estamos de regreso. Para aquellos que acaban de sintonizar, están escuchando el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami, de colores. Decimos así porque de verdad que somos muy felices. Saber que contamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos hace de colores. Antes de la pausa, Alba me preguntaba qué diferencia había entre una Biblia católica y una Biblia protestante, y vamos a llamarlo por su nombre, porque Martín Lutero fue un protestante. Él hizo una reforma, él protestó contra la Iglesia. Pues la diferencia básicamente son 7 libros, los llamados libros deuterocanónicos, que están en el Antiguo Testamento, y que a pesar de que deutero significa segundo y canónico ley, segunda ley, algunos de estos libros fueron escritos incluso antes que muchos de los libros que no son del segundo canon. El asunto está en que antes de Cristo, incluso parte del pueblo de Israel que se había quedado en el exilio, o sea, después de la salida de Egipto, no todos los judíos fueron al desierto y a esta peregrinación con Moisés hasta la tierra prometida. Muchos de ellos se quedaron en el exilio, y pues en vistas a que en cierto momento de la historia de Israel muchos de estos libros se estaban perdiendo, producto de las guerras, de todo este proceso histórico, pues en ambos extremos, por decir así, en Alejandría y en Palestina, pues los judíos, los maestros de la ley, los sabios, decidieron reorganizar estos libros y tener un control más cercano de la palabra de Dios, saber cuáles verdaderamente eran los libros sagrados y cuáles no. Pues resulta que los judíos que estaban en Alejandría incluyeron estos 7 libros, y los judíos que estaban en Palestina no lo hicieron. No lo hicieron porque estos libros probablemente habían sido escritos en griego, y para ellos un libro inspirado debía haber sido escrito en hebreo o en arameo. De tal manera que este canon es la diferencia que hay en la parte que pertenece a los judíos. Ahora, ¿por qué el cristianismo abraza el canon de Alejandría y no el canon de Palestina? Pues, como ustedes saben, el cristianismo fue ferozmente perseguido en Palestina, y mucho de la evangelización se desarrolló fuera
fuera. Cuando estos primeros cristianos, esta primera iglesia en formación, pues también tenía que abrazar a los libros del Antiguo Testamento, los libros sagrados, y con ellos pues ir armando su libro, su libro inspirador, ¿no? Su inspiración divina. Y pues lo hicieron así, abrazaron el canon de Palestina, teniendo en cuenta de que ellos habían desarrollado su predicación fuera de Palestina. Así que esta es la razón por la que estos libros están incluidos en la Biblia católica, que es la iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia primera, la iglesia que fundó Jesús con sus apóstoles y la que, iluminada por el Espíritu Santo, abrazó el canon que debía abrazar. Se dice que en la Biblia, que no tiene los libros deuterocanónicos, hay un gran vacío histórico. Incluso se llega a pensar que hasta de 300 años. Por eso, en algunas Biblias que no son católicas, ya vemos que dice deuterocanónicos incluidos al final y lo hacen como una referencia de consulta. Creo que en mi opinión más bien es no aceptando la metedura de pata que tuvo Martín Lutero al sacar estos libros en su reforma, una reforma desesperada, una reforma que podía haberse planteado desde el amor a Dios, desde el amor a la iglesia, como hicieron los santos que en su época se mantuvieron firmes. Cabe mencionar también la Iglesia Católica Romana, o sea, nuestra iglesia, recordando a San Jerónimo, que es el traductor de la Vulgata, o sea, que es la Biblia de lengua latina, la Iglesia Ortodoxa haciendo memoria que fue en idioma griego que se escribieron los santos evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento, y las iglesias evangélicas conmemorando la publicación del 26 de septiembre de 1569 de la primera traducción de los textos bíblicos a la lengua española. Esta traducción fue realizada por Casidoro de Reina. Eso es muy bueno que sepamos la historia, porque muy pocos saben que esta Biblia, pese a ser fruto del trabajo de un activo protestante, contenía todos los textos propios de la Biblia Vulgata latina de San Jerónimo, mencionada al inicio, que es el texto oficial de la Biblia para toda la Iglesia Católica Romana. Entonces, por eso es bueno que la Biblia nos una, a pesar de esas diferencias, pues fijarnos en lo que nos une. Este mismo traductor, Casidoro de Reina, que por eso se llama la Biblia Reina Valera, él se basó en la traducción que había hecho San Jerónimo. O sea, se han sido protestantes, pero sí se han amparado por la fuente que ha tenido la iglesia, que ha llevado siempre pues el abanderamiento de haberla traducido primero, aunque han habido otros que han aportado. La Biblia para todas las denominaciones cristianas contiene la revelación y es como todo libro sagrado. Es la fuente del conocimiento y el compromiso de vida en lo referente a la fe. Entonces, por eso, nosotros debemos ser como católicos no ignorar esta diferencia y que tengamos en nuestra casa la Biblia que debe de ser. O sea, no decir, bueno, como ahí está la revelación divina, pues entonces vamos a leer cualquiera. No, que no sea así. Quisiera recomendarles también que en la casa tengamos un lugar privilegiado para la Biblia, que la tengamos en un altar, que hagamos como un centro de la casa, un lugar prominente de la Santa Biblia, donde nosotros nos vamos a acercar a leerla, donde nos vamos a acercar a orarla, porque la podemos leer como un libro histórico, y también como oración. La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda para profundizar en la palabra de Dios. De esta manera nos unimos a toda la iglesia que ora al Padre, meditando los mismos textos. Esa es la unidad de la iglesia.
También nos acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, donde los textos están relacionados y lo que leemos hoy se continúa con lo de mañana. La lectura diaria de los textos, como es en general la liturgia cotidiana, es una excelente herramienta. Constituye como una manera segura para escuchar a Dios que nos habla en la Biblia. Yo les preguntaría, ¿han leído alguna vez algún evangelio entero? Así de corrido. Es muy interesante, pues descubrir la trama de la vida de Jesús, escrita por el evangelista, es fascinante. Se encuentran muchos detalles, relaciones entre los textos de cada evangelista también utilizan al descubierto cuando uno hace una lectura continuada. Pudiera ser un propósito. Este mes es propicio para ofrecerle a Dios comenzando como un esfuerzo, pero que después continúe como una respuesta de una vida cotidiana cristiana. La Iglesia siempre nos recomienda leer el Evangelio de San Marcos. No es muy largo, solo si lo pueden leer en en unas cuantas horas. Y al ser el primero de los sinópticos, de los otros, que es Mateo y Lucas, lo siguen en el esquema general. Por lo tanto, es una puerta para adentrar al mensaje de Jesús. Y otra posibilidad para poner en práctica, haciendo pues conmemorativo este mes que les motivó a cada uno para que lo haga y que se convierta en un hábito necesario y constructivo, y que de pronto algún día podamos hacer aquí en Miami algo pues notorio de alguna por grupos o en la parroquia, en las parroquias de cada uno pertenezcamos a ser activo, algo que tenga que ver con la Biblia. Yo insisto mucho en los grupos que participo y he participado en la importancia de leer la palabra de Dios, en la importancia de que como cristianos nos preparemos y conozcamos nuestra fe. No estamos en una época de una fe ligera, aunque la estamos viendo, pero nosotros los cristianos estamos llamados a prepararnos en la fe. Con esto de las redes sociales vemos personas que ni siquiera van a la iglesia, que ponen a San Pancracio, ponen a San Judas Tadeo, ponen hasta todos los santos, y todos dan suerte. Es un peligro que se está metiendo como la superstición también en los medios en estos medios cibernéticos, y es como peligroso porque lo vamos creyendo. Sí, y he notado que muchos católicos le dan like a esas cosas que no es catolicismo, que no es cristianismo. Tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que conocer un poquito más la palabra de Dios. Yo insisto mucho en que en los grupos de la parroquia se hagan cursos bíblicos como algo establecido para siempre, no un curso que se termine, un curso que sea para siempre, que cuando aprendamos lo suficiente compartamos aún más todos los mensajes que nos tiene la palabra de Dios. ¿Y tú sabes de qué manera es que podemos hacer esto? No, cuando uno dice curso, entonces empieza a pensar en un profesor, en alguien que tiene que venir, claro, en que yo tengo que hacer una clase, pero resulta que es más fácil que eso, porque la Biblia la podemos hacer con un grupo de amigos, con un grupo en la casa, en la misma parroquia, y se hace la lección divina. Haciendo la lección divina es una manera que entre nosotros mismos, como nos enseña la Iglesia, podemos hacerlo continuadamente, así como lo estás diciendo. Y es como decir un curso que no va a ser carga para nadie. O sea, no va a ser carga para el párroco, no va a ser carga para los líderes de la parroquia y no va a ser carga para el coordinador, porque el Señor va expandiendo los dones de que Él llega, y al irlo descubriendo por medio de la palabra, se puede crear esas comunidades donde a eso es que se dediquen. Yo creo que el párroco sí debe tener cierto compromiso en eso, perdóname. No, lo tiene que tener, pero no como una carga de que tiene que conseguir un maestro o que él tiene que ser el maestro. Yo creo que él debería ser el maestro. Como párroco. Yo creo que el párroco debería regalarnos, regalarnos unos estudios bíblicos, y después
pues convocarnos a reunirnos en grupos. Nosotros, como cursillistas... Estamos soñando, ¿verdad? Qué rico. Eso es un sueño. Bueno, cuando hace muchos años, hace unos 25 años, soy de Santiago de Las Vegas, la parroquia Santiago Apóstol. Nuestro párroco en aquella época era el padre Ramón Suárez Porcari. Y él fue muy bueno en eso, porque sí hizo esto que te estoy diciendo. Nos dio un curso bíblico y nos enseñó muchísimo. Muchísimo. Yo tengo muchos hermanos que quiero, y cuando me los encuentro, pues todavía hablamos de esas cosas que aprendimos con el padre Porcari. Qué maravilloso. Sí, yo creo que sí, que los curas deberían hacerlo en sus parroquias y que después nos convocaran a nosotros a reunirnos, a compartir eso que hemos aprendido allí. Como tú sabes, Alba, la espiritualidad de Cursillo son los grupos de amistad y las ultrellas, o sea, ser hermanos, tener amigos que piensan como nosotros y que están en la misma sintonía, en la misma página. Y es lindo porque en esta espiritualidad tú escoges tus amigos, o sea, no son amigos que caen, que los conoces del barrio, que no dejan de ser amigos y que tú quieres mucho, pero que no son esos amigos que piensan y sienten como tú. A esos amigos vamos a llevarles el Evangelio. Pero para nutrir nuestra fe es necesario que nos reunamos con hermanos que piensen y sientan como nosotros. Les confieso que nosotros tenemos un grupo que se llama Jerusalén. Sí. Y se reúne los viernes. Es un grupo muy lindo que reza el rosario y que lee la palabra de Dios. Así que, pues, si usted no tiene un grupo de amigos todavía como yo lo invito a que lo haga. Y lo invito que se anime en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, y que lo considere en serio y que comience a leer la palabra de Dios. Claro que sí. Y también tenemos la manera de poder hacerlo, no como curso, porque es muy importante saber de por qué tiene versículos, por qué capítulos, cuál es el orden. Eso es básico, es importante. Pero cuando hace uno ese grupo de amigos o personal también, de que uno quiere la lectura orante, uno puede hacer la oración con los salmos. Estos mismos recogen la oración del pueblo de Dios a lo largo de casi 1000 años de caminar por el pueblo de Israel. Nos acercan la voz del pueblo que ora con fe y la palabra de Dios que nos señala esta manera de orar para acercarnos a escuchar sus enseñanzas. O sea, solamente los salmos tienen una manera específica, porque con ellos podemos encontrar una inmensa fuente de inspiración para la oración. Hay salmos que nos hablan de la alegría, de las dificultades y conflictos, de la esperanza, del abatimiento, del dolor, de la liberación y la justicia, de la creación, de la misma palabra de Dios. Aprender a rezar con los salmos es mantener la puerta siempre abierta para el encuentro con el Dios de la vida. Y como todo pueblo, como toda persona judía, ellos se conocen los salmos, ellos se saben los salmos de memoria porque ellos oran diario, o sea, es un mandamiento que ellos tienen, tenerlo. Y así oraba la Virgen María, así oraba José, así oraba Jesús, a la Sagrada Familia en su casa, en esa familia sagrada. Ellos oraban con los salmos, eso es normal en una familia judía. Y cuando nosotros vamos descubriendo todo esto, va siendo fascinante porque se va uno identificando con lo que tenemos con la tradición. Para mí es como ir conectando y va aumentando la pasión, la identidad de lo que nosotros creemos como la iglesia. La lectura orante de la palabra, también cuando es realizada en comunidad, nos pone en sintonía con la voluntad de Dios, porque en resumidas cuentas es lo que queremos hacer. No queremos hacer nuestra voluntad. William, claro, él dice, me parece maravilloso, los amigos es la familia que uno mismo escoge, porque la familia en la que Dios nos puso fue por un propósito.
Él quiere que el propósito de Él, que somos la ilusión de Dios, lo logremos en el lugar donde Él quiso que nosotros naciéramos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. Y a medida que uno va creciendo, se va encontrando con personas y en el camino de la fe se va encontrando que con unas personas tiene más afinidad que otras. En el movimiento cursillo se le llama grupo de amistad. Y de verdad, no todas las personas, por muy buena amistad que tiene, va a confiarle cosas. Y esas personas son las que uno escoge. Entonces los amigos son esos regalos de Dios y es la familia que uno mismo escoge. Jesús mismo dice que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Entonces, esto es un ejercicio para el crecimiento de la fe. Es la fuerza de la comunidad. Esto nos alienta para encontrar en los textos la fuerza del Espíritu Santo. Todos aprendemos juntos y nos enriquecemos con el aporte de cada uno, porque cuando yo después de un texto digo lo que a mí me dice y luego es fascinante encontrar lo que le dice a la otra persona, ese es el crecimiento en la fe, esa es la familia de fe que yo considero que es lo que Dios quiere cuando Jesucristo mismo dijo que seamos uno. Y para esto existen métodos, el método de la lectura orante, que la iglesia pues le llama la lección divina y tiene unos pasos a seguir, que para eso, claro, se invoca el Espíritu Santo. Son 5 pasos, ¿no?, para tener en cuenta como los dedos de la mano, ¿no? Se escoge una lectura, se hace la meditación, luego que la meditación es qué me dice el texto bíblico, qué me dice a mí si lo estoy orando sola o también en comunidad, pero también a nosotros como iglesia. Uno puede hacer la lección divina también para encontrar respuestas del grupo hacia donde uno va a dirigirse, que es lo que Dios quiere. También que yo me dejo cuestionar, me dejo examinar con algún personaje que uno se identifica de esa lectura, cuál fue el diálogo, cuál fue la actitud, con quién me identifico, con quién no me identifico, o la frase. Esta parte es la meditación. Después de esto es la oración, es el texto bíblico que se ha leído y meditado, y luego, ¿qué me hace decir? O sea, ¿a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo esa palabra? O sea, después de tantos siglos, ¿a mí qué me dice? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué es lo que me pregunta Dios? Y luego yo sola o solo o como comunidad, ¿qué le respondo? Esto es para llegar hasta el corazón. Luego llega a la contemplación, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que me está pidiendo? Si me está pidiendo un cambio de vida, si me está pidiendo esforzarme, si va en ese momento en realidad con el criterio o el discernimiento. Luego esto nos lleva a la acción. Luego es cómo lo pongo en práctica en mi vida diaria. Y así es como le respondemos a Dios. Dios hace una propuesta y nosotros le damos una respuesta. Es así, Abba. Mira qué maravilloso es Jesús, que Jesús también leyó la palabra de Dios. Ajá. Jesús también lo hizo. Jesús no solamente la nos enseñó Torá. a orar. Claro, Jesús dice que fue a Nazaret. Se los voy a leer textualmente del Evangelio de de Lucas, que dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar
el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. ¿Qué te parece? Es extraordinario, ¿Qué o sea, te es uno parece? transportarse a ese momento. ¿Cierto? Y es lo que es la lección divina, o sea, cuando tú estás leyendo y entonces que Jesús entró y tomó el rollo y todos los ojos estaban puestos en él. O sea, cuando uno empieza a detallar todo esto, así es que se hace la lección divina, que él fue allá al templo, y por eso es que la Biblia lo que hace es que vayamos descubriendo y descubrirnos a nosotros mismos. Es identificarnos con Cristo, identificarnos con la fe que nos une. Alba, lamentablemente estamos llegando casi al final de nuestro programa. Sí, así es. Bueno, no me quiero despedir, o no nos queremos despedir sin antes mencionar lo hermosa que fue la misa de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Así es. ¿Qué te pareció? Me pareció extraordinaria, me encantó estar ahí. Era como ver la Virgen que ilumina a todos los que estaban presentes. Estaba lleno ese lugar. En el próximo programa voy a hablar de eso. Quiero hablar otra vez de la Virgen y quiero preguntarte a ti, no me respondas hoy. Quiero preguntarte a ti como colombiana, ¿qué te dijo esa hermosa imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, tan cubana, y esa bandera cubana allí representando a nuestra patria? Quiero preguntarte eso, no me respondas hoy. Quiero despedirme con una décima que le escribí a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Virgencita, a nuestra Cachita, que dice: Virgen de la Caridad, Madre del Cielo, María, que flotas en la bahía con tu manto de bondad. Por tu generosidad, desde lugares lejanos, viniste a hacernos hermanos, dejando tu amor presente para ser eternamente la madre de los cubanos. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Buenas noches a todos.